Continuamos en el programa La Noche. Antes de la dejación de las armas, los guerrilleros de las FARC se concentrarán en 23 zonas veredales y en 8 campamentos. Aunque en el documento no especificaron la ubicación de dichas zonas, sí indicaron la forma como funcionarán. Ellos subrayaron que esos territorios no podrán ser utilizados para fines políticos. Zonas de ubicación. Uno de los temas que más expectativa generaba de este acuerdo es dónde serán ubicados los guerrilleros de las FARC. De acuerdo con el documento, los guerrilleros se concentrarán en 23 zonas veredales y 8 campamentos. La ubicación y la forma como funcionarán tienen características acordadas por las partes. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. El comunicado conjunto estipula que durante el tiempo de concentración, las FARC podrán designar a un grupo de 60 de sus integrantes para que puedan movilizarse a nivel nacional para cumplir tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, la FAREP designa un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de la FAREP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el gobierno nacional. En los 8 campamentos no habrá ni podrá ingresar la población civil. Y en las zonas territoriales se suspenderá la tenencia de armas, también para la población civil. Se estableció que el ancho de la zona de seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada zona. También que alrededor de cada zona no podrá haber unidades de la fuerza pública, tampoco efectivos de las FARC. Solo los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial si es necesario. El Gobierno Nacional y la FAREP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas. Continuamos en Bogotá, Colombia, con el profesor Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Profesor, hablando ahora sobre esas zonas de ubicación, en algunos sectores existen todavía muchas dudas. Si bien es cierto, ya se habló de un número de estas zonas veredales transitorias, así las han denominado, serán 23 y serán 8 zonas campamentarias, así lo ha dicho el gobierno. En estas zonas habrá presencia de la sociedad civil, serán zonas ubicadas cerca de las cabeceras municipales. Muchas personas en este momento se preocupan por eso. Bueno, mire, no lo sabemos. Lo único que nos dicen es que son unos accidentes geográficos y que tienen una concepción de vereda. Recordemos que en Colombia la vereda no es ni siquiera una entidad administrativa, territorial, que esté definida en nuestro ordenamiento jurídico. Yo creería que en cualquier caso, donde estén ubicadas esas veredas, va a haber dificultades en términos de las relaciones con las comunidades y habrá que prepararse en términos de construcción de paz, en términos de lograr preparar a esas comunidades para que no vayan a sentirse vulneradas o desprotegidas. La gran ventaja es que allí, si bien habrá presencia de los guerrilleros desarmados y sin uniforme, pues en todo caso va a haber presencia eventualmente de la policía y de las autoridades colombianas, en el sentido de que si hay algún tipo de vulneración de ese cese del fuego de hostilidades, podrá haber una respuesta institucional. Yo insistiría en eso. No quiere decir que en esas 23 zonas veredales vaya a haber carencia o ausencia de las instituciones. No es un despeje en términos sencillos. Profesor, y en lo que tiene que ver con eso que usted acaba de plantear, la parte final, con esa cesión de soberanía que muchos han calificado
¿Usted no cree que en el momento en el que se entreguen esos territorios y dentro de esos territorios quizás no exista, por ejemplo, presencia policial, no estaríamos hablando de una zona despejada, de una zona donde el Estado ha cedido parte de su soberanía, en este caso al arbitrio de estos guerrilleros que eventualmente se van a desmovilizar, pero que en ese momento continúan teniendo armas? Bueno, en primer lugar no van a tener armas ahí. Esta pregunta es muy importante, Jefferson, porque hay que decirle a los colombianos que el acuerdo no supone que van a utilizar esas zonas de manera permanente para construir soberanía, independencia, control, territorio, arbitrio, para cobrar impuestos. No, estos son unas zonas donde van a ubicarse, yo diría muy probablemente los milicianos, para poder llevar las armas y tener contigüidad con las zonas de cargamento donde se concentran las armas. Pero recuerden, estas zonas veredales son temporales, no van a durar más de 6 meses desde que se instalen y además van a ser transitorias, es decir, van a ser zonas de tránsito donde van a poder entrar y salir los guerrilleros. Hay que recordar, y esto también es muy importante decírselo, que hay muchas zonas del país donde la guerrilla ha tenido el apoyo de las comunidades, pero también que ha sometido sobre la violencia, sobre la base de la amenaza de la violencia a esas comunidades. En esas zonas puede haber presencia de la fuerza pública, pero también hay garantías de seguridad por parte de la misión de verificación y monitoreo de la misión de verificación de las Naciones Unidas. Consultor internacional John Marulanda, ¿usted qué opinión tiene de estas zonas veredales transitorias y quizás esa tensión, eventual tensión, que podrían llegar a generar con esas poblaciones o con esas veredas donde hay sociedad civil y que tendrán que obligatoriamente colindar con ese tipo de territorios? Bueno, Jefferson, yo mantengo mi escepticismo sobre esto y como hemos oído tanto al señor de Chile como a Jorge, pues son muchas las expectativas, pero en realidad no hay nada. Una vez se determine sobre un mapa, sobre la geografía nacional, la ubicación de esos sitios de concentración y esas zonas campamentarias, podremos analizar si el Estado realmente está cediendo parte de su soberanía territorial a estos señores. Es ingenuo pensar que las FARC, ante la perspectiva declarada y aceptada por ellos de hacer política en el futuro, una vez entreguen las armas, pues no vayan a aprovechar estas zonas para de alguna u otra manera hacer política. Es ingenuo pensarlo así. Entonces ellos entregan las armas y de ahí salen como emigrantes. ¿Para dónde? ¿Qué van a hacer? Ahí se van a quedar y seguramente ahí van a tratar de establecer algún tipo de fortín político. Pero hay algo que no se ha tocado aquí y que es transversal a todo lo que se ha hablado y es el narcotráfico. No se puede comparar, no tiene punto de comparación. Es un desaguisado comparar la situación de Chile, la de Guatemala, la de El Salvador, la de Irlanda con el conflicto colombiano. El conflicto colombiano es alimentado por el narcotráfico y en este momento Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Y dentro de esa producción de cocaína del mundo, las FARC son consideradas el primer cartel del mundo, uno de los primeros. Ayer el embajador de Estados Unidos lo decía, creo que a su directora, decía, tenemos pruebas contundentes de que las FARC siguen con el narcotráfico. Una mesa técnica establecida en La Habana para estudiar la conectividad del narcotráfico con el delito político, lo primero que hace es declarar de que las FARC están involucradas en toda la cadena de producción de cocaína. Y el narcotráfico es el generador de inseguridad número 1 en toda América Latina. En Colombia, sobra decirlo que también. Ese asunto del narcotráfico es sumamente grave. Cuando se establezcan las zonas campamentarias y las zonas de concentración, veremos qué tan cerca van a estar de los principales focos de producción de cocaína en Colombia, que son las fronteras con Ecuador y la frontera con Venezuela. De modo que todos son expectativas, todos son buenas, todos tenemos buenas esperanzas de que esto funcione bien, pero yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra y ser muy concretos en lo que nos están anunciando. Coronel, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la autorregulación, que me imagino tendrán que tener las FARC en esos territorios, ¿usted es optimista o pesimista? Porque lo que uno logra leer en el acuerdo y en la declaración que entregaron hoy en La Habana, Cuba, es que prácticamente las FARC
ejercerán el control de esas zonas, sí, pero al mismo tiempo serán ellos los que se autorregulen, porque no habrá, por lo menos en esos territorios, presencia de la fuerza pública. Mire, Jefferson, al principio de esto yo le decía, políticamente ha sido un juego habilidoso, con desventaja políticamente para el Estado. Tanta desventaja que el presidente tiene una muy poca simpatía en el país. Pero en aspectos de Estado, esta interrogante que usted hace es sumamente crítico, porque estamos hablando de la territorialidad y de que los guerrilleros, los terroristas no pueden convivir con la fuerza pública, que ahora van a ser los mejores amigos de las FARC, según dijo el señor Timochenko, y es una obligación fundamental, está en la Constitución de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares, garantizar la integridad territorial. De modo que yo no soy optimista, yo no soy pesimista frente a todo lo que sea, yo soy escéptico y espero un poquito a que se concrete, porque muy bonito el anuncio, muy buena la ceremonia, pero las dudas persisten. ¿Cómo va a ser esto? El alcalde de Briceño aquí en Antioquia decía, a mí no me han dicho que aquí van a llegar terroristas. Fueron los amigos del ELN a instalar allá un monumento al cura Camilo Torres y la gente lo rechazó. Eso es un problema que tienen las FARC y un problema que tiene el Estado. No en vano tienen por ahí un punto sobre la seguridad de ellos. De modo que es un trabalenguas que hay ahí complicado que hay que esperar a que se asiente un poquito. Profesor Jorge Restrepo, sobre ese punto, ¿la presencia de la fuerza pública estará vedada completamente en esos territorios? Me refiero específicamente a la policía, porque no. Lo que inicialmente habían hablado era que el ejército o quizás las fuerzas militares en Colombia se iban a encargar de custodiar y precisamente pues, cuidar a estas personas, a estos guerrilleros que estén en estas zonas para que a ellos tampoco les pase nada y ningún otro grupo criminal quizás los vaya a atacar. ¿Cómo va a funcionar eso, profesor Restrepo? Bueno, el acuerdo lo que dice es que alrededor de estas 23 veredas, zonas veredales, va a haber un anillo, digamos, de seguridad de 1 kilómetro en el cual no puede haber fuerza de la, digamos, armada, de las Fuerzas Armadas. Pero eso no quiere decir que en estas zonas dejen de operar las instituciones. Y las Fuerzas Armadas de Policía, al interior de las zonas veredales, podrán entrar siempre que se requieran en el marco de investigaciones en relación con cualquier tipo de delito, pero también de eventuales delitos que hagan parte, digamos, de violaciones a estos acuerdos de cese bilateral del fuego y de hostilidades en los que eventualmente cometa las FARC. Y hay que recordar también que solo hay 8 zonas de concentración campamentaria en campamentos de hombres armados y uniformados de las FARC. Yo insistiría que claro, hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre y yo en eso coincido y rescato la incertidumbre que muestra con la palabra escepticismo el señor Marulanda. Y creo que hay una gran responsabilidad del gobierno nacional y una gran responsabilidad de aquellos que se oponen al acuerdo y que tienen ese escepticismo de hacer preguntas duras y el gobierno responder a esas preguntas, porque solamente sobre la base de hacer las preguntas y lograr respuestas contundentes es que podemos construir un futuro de paz y un mejor acuerdo. En ese sentido yo valoro muchísimo ese tipo de oposición razonada como la que hace el señor Marulanda a los acuerdos. No, y son las voces que de alguna manera disienten de este modelo de paz, tienen legítimas críticas frente a la forma como se ha negociado y son voces que sencillamente como medio de comunicación también deben ser tenidas en cuenta y son tenidas en cuenta aquí en el programa La Noche. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hoy precisamente les estamos preguntando a ustedes su opinión sobre el acuerdo sobre cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de armas que han firmado el gobierno colombiano y las FARC. Vamos a leer algunas de las opiniones hasta ahora de nuestros televidentes. Ricardo Caballero dice lo siguiente: es la mejor noticia porque en esta guerra los muertos los pone el pueblo y la corrupción la ha alimentado. Marta Cantillo dice: quisiera creer en ese acuerdo, pero las mentiras de Santos y las FARC no me dejan creer en eso.
Veamos un Twitter más. Jorge Ocampo dice lo siguiente: opino que es el comienzo de la construcción de una nueva Colombia. Y Fátima Valencia, otro televidente hasta ahora, dice lo siguiente: eso no va a prosperar, solo es para ganar tiempo y reorganizarse. Opiniones de nuestros televidentes hasta ahora en el programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.